que uno de los hermanos lo encontré con una botella de esta. Dice, hermano, como ustedes predicaron de ecología bíblica, ya yo no uso plástico. Y yo andaba con una botellita de agua plástica. Me dio una vergüenza y compré esto. Aquí tengo mi agua. En el video que Osiris puso de que había que tomar agua, hay que tomar agua. Pero vamos a tomar agua cuidando el medio ambiente. Tenía de cristal y se me caían, porque siempre se me cae algo. Cuando tengo muchas cosas en la mano, siempre se me cae algo. Este lo compré de la hija mía, me lo compró. Me dijo, este se te puede caer. Tengo como 4. Se abollan, este mejorcito, claro, tengo tanto abollado que se me cae, pero no se rompen. Y me ayuda a no tirar plástico. ¿Me doy a entender? Bebamos agua, la necesitamos, pero vamos a reducir el CO2 en la capa de ozono. El tema de hoy es uno de esos temas tabú y lo que le estoy diciendo también forma parte de esos temas tabúes. No sé cuándo fue la última vez que usted y yo hablar de ecología bíblica desde un púlpito adventista. No sé cuándo usted oyó hablar de consumismo desde un púlpito adventista, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hablar de consumismo y cómo nosotros, a la vez que nos alejamos del consumismo, número 1, tenemos más recursos para ayudar a la predicación del Evangelio. Si se predica el Evangelio en 20 años, Jesús va a regresar. Pero si nosotros ponemos nuestra parte y lo hacemos en 10, estamos 10 años menos en este mundo de su dolor y de sufrimiento, de enfermedad, de contaminación, de tantas cosas. Entonces, tenemos los recursos para ayudar a la expansión del Evangelio. Y lo vamos a ver en el tema. Si algo queda en el tintero, pueden llamarme, comunicarse conmigo y podemos ampliar más el tema. Simplemente vamos a dar una síntesis en esta mañana. Oramos. Buen Dios y eterno Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos. En tus manos estamos. Rogándote, oh Dios, que tú nos hables en esta mañana y que nos dé la capacidad, la diligencia para poner en práctica tu consejo que tú nos vas a dar en esta mañana. Que este sermón o esta meditación no sea una meditación más, sino que así como ese hermano fue impactado y un grupo más y ya no tiran tanto plástico, así que nuestros hermanos en esta mañana aquí de la Iglesia de Salvos puedan poner en práctica este consejo que por amor a Jesús te lo imploramos. Amén. Muy bien, mis hermanos, se me olvidó saludar a los que van a ver esta presentación en el futuro, a los amigos de YouTube, porque también hay que saludarlos, a los de las redes sociales, que también Dios les bendiga y que puedan poner en práctica estos consejos. Muy bien, mis hermanos. Primeramente, la dinámica que vamos a utilizar en esta mañana, vamos a definir varios conceptos. Primero vamos a definir varios conceptos. Pues luego vamos a ver qué dice algunos escritores y algunos analistas de estos conceptos. Y luego vamos a ver cómo lo encontramos en las Sagradas Escrituras y cómo a través de la Biblia podemos tener una aplicación al problema, a la problemática del consumismo. Amén. Cómo el consumismo ha tocado todas las áreas de nuestra vida. El consumismo ha trastocado nuestro matrimonio. El consumismo ha trastocado la educación de nuestros hijos. El consumismo ha trastocado nuestra salud. El consumismo ha trastocado la capa de ozono. El consumismo ha trastocado aún en más allá de nuestra esfera. ¿Sabían ustedes que la Tierra es el único planeta que no estaba rodeado por un anillo, pero ahora tiene un anillo de chatarra, de satélites que hemos puesto alrededor de la Tierra?
Y todo es ¿por qué? Por causa del consumismo. El consumismo ha trastocado aún nuestra religiosidad y nuestra fe en Cristo Jesús. Aún nuestra fe ha sido trastocada por el consumismo. Ahora bien, ¿qué es consumismo? Dije que íbamos a definir algunos conceptos. ¿Qué es consumismo? ¿Qué es consumerismo? ¿Y qué es hiperconsumismo? El consumismo y consumo. Consumo es una cosa y consumismo es otra cosa. Consumo es el arte de consumir lo que necesito para vivir. Consumo es el arte de consumir lo que yo necesito para vivir. Yo necesito consumir alimentos, porque si no ingiero alimentos me denutro y muero. Ahora bien, yo no necesito consumir, yo puedo comerme un huevo, pero yo no necesito comerme un caviar o unos huevos de esturión. ¿Qué es el caviar? El caviar es el salmón que lo sacan y en su etapa de producción le extraen todos los huevos para que usted lo consuma. Y que cuando yo hago eso, eso se llama consumismo porque estoy cortando la cadena de reproducción del salmón. Luis me puede corregir que le gusta la pesca y que sabe mucho de pescar. Entonces cuando yo consumo un plato de esturión o de huevo o de caviar, estoy practicando consumismo. Yo no necesito eso para yo alimentarme. En nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Deuteronomio que vamos a estudiar en este trimestre, Dios le dio un consejo a Israel. Israel hasta hace poco era esclavo y viene saliendo de Egipto y traen todas las malas costumbres de Egipto y que han aprendido de los otros pueblos. Y Dios le dice, cuando ustedes entren a la tierra que yo le voy a dar, que fluye leche y miel, si usted va caminando por el campo y usted encuentra una gallina con sus huevos, usted una de dos, se come la gallina o se come los huevos. Y Moisés se le aconseja que te coma los huevos, porque si te come la gallina va a cortar la cadena de ¿qué? De reproducción de un alimento. Entonces, pero nosotros no. El pecado no ha llevado a practicar el consumismo. Me como los huevos y también me como la gallina. ¿Me doy a entender? El consumismo ha trastocado todas las áreas de nuestra vida, al punto de que nos estamos destruyendo, al punto que hemos destruido la capa de ozono, al punto que estamos destruyendo el planeta Tierra. Ha sido trastocado por el consumismo. Dije que consumimos era el arte de ¿qué? Lo que necesito para vivir. Muy bien. Consumismo es el arte de consumir lo que yo no necesito para vivir. Conocí una joven y la conozco bastante bien. En una ocasión terminó su universidad, había venido a este país muy joven y dice, necesito volver a mi país para encontrarme con mi cultura, para encontrarme con mis raíces de donde yo vengo. Y comenzamos a empacar y yo le estoy ayudando a empacar cuando ya íbamos por 185 pares de zapatos. Sin mentirle, hermano, dejamos de contarlos. 185 pares de zapatos, algunos sin usar, otros todavía con el ticket. ¿Eso es consumo o qué cosa? Consumismo. Un ser humano no necesita 185 pares de zapatos. No lo necesita. Entonces, el consumismo nos lleva a gastar recursos, nos lleva a gastar tiempo. Nosotros necesitamos trabajar hora extra y esa hora extra que tenemos para poder llevar un estándar de vida nos sacrifica tiempo de la familia, tiempo de devoción con Dios y tiempo para la iglesia, tiempo para predicar el evangelio, porque necesito ¿qué cosa? Más horas para practicar ¿qué cosa? El consumismo. ¿Me doy a entender? Ahora bien, el consumo está dividido en 3 áreas. ¿El consumo está dividido en cuántas áreas? 3 áreas. Consumo biológico.
El consumo biológico es lo que yo necesito ingerir alimento, necesito consumir, necesito abrigo para cubrirme del frío. Eso es consumo biológico. Y nosotros necesitamos un consumo dirigido por el poder de Dios para poder sobrevivir en este mundo. Consumo biológico, consumo psicosocial y consumo trascendental. 3 áreas se divide el consumo, no el consumismo. No confundamos consumismo con consumo. ¿Consumo qué cosa es? Lo que realmente necesita para vivir. El consumo se divide en 3 áreas: biológico, psicosocial y trascendental. Ahora bien, definiendo conceptos. ¿Qué es el consumo biológico? Lo que yo necesito: alimento, necesito techo, necesito abrigo, necesito par de zapatos para no herirme cuando estoy caminando, lo que yo necesito. Ahora, el consumo psicosocial: yo necesito afecto, necesito amor, necesito dar afecto y recibir afecto. Consumo psico ¿qué? Social. Necesito ser escuchado, necesito escuchar, necesito hablar, necesito consumo psicosocial. Consumo trascendental. El consumo trascendental es: yo necesito comunicarme con Dios. Eso es consumo trascendental. Pero yo no soy Dios. Dios es Dios y yo soy ¿qué cosa? Criatura. Consumo trascendental: yo necesito tener una autoestima. Necesito sentirme bien conmigo mismo. Necesito tener un don de autoaceptación. Necesito consumo trascendental. El consumo trascendental también me lleva a querer crecer más, a querer estar en otro estándar, a educarme. Me lleva a conocer mejor la palabra de Dios. El consumo trascendental me lleva a la necesidad de no quedarme en el estándar donde estoy, a crecer, pero sin sacrificar mi familia, sin sacrificar otra cosa. Consumo trascendental me lleva a querer tener una mejor casa, sin sacrificar mi familia. No hay nada de malo en usted querer tener una. De hecho, Elena de White dice que cuando compramos ropa de calidad, estamos economizando. Porque cuando yo compro una ropa barata, a la primera vez que la meto en la lavadora se rompe. Pero si yo compro un par de jeans bueno, me va a aguantar mucha lavada y por extensión estoy economizando. Elena de White dice que debemos comprar cosas de calidad, pero no sacrificar el tiempo de mi familia y de Dios para yo practicar un consumo trascendental y querer ser lo que yo no soy. ¿Me doy a entenderlo? Déjeme explicar más de esta que ya. El problema con el consumo trascendental es que yo quiero vivir un estándar de vida que no me pertenece. ¿Me doy a entender? Y por eso, cuando practicamos el consumo trascendental, no lo traje, lo tengo aquí en el teléfono, pero no lo vamos a conectar. Varios comerciales. Cuando estábamos haciendo este seminario, tuvimos que dedicar horas viendo comerciales. Hay un comercial que dice: tu ropa te define. No te define tu personalidad, no te define tu capacidad, no te define tu espiritualidad, tu ropa te define. Ustedes han visto, hermano, hasta dónde el consumismo nos ha llevado. Para yo sentirme aceptado, necesito tener X moda, X ropa, para yo poder sentirme en un consumismo trascendental. Queriendo ser otra cosa. Y ese comercial dice: no es simplemente un pantalón, no son simplemente una camisa. Tu ropa te define. Ahora usa este detergente y para lo demás busca tu mejor perfil en Facebook. El diablo nos ha llevado a practicar un consumismo trascendental y nos ha llevado ahora que para todos, si me estoy comiendo una cosa, tengo que la foto de Facebook, Instagram, Twitter. ¿Me doy a entender?
Ahora en estos tiempos yo le dije a mi esposa, le digo, apagué voces. Y comencé a apagar voces. Yo no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo Instagram, no porque sea malo, porque yo no lo necesito. A mí no me interesa si tú te compraste un Mercedes-Benz. Yo me siento contento con el Hondita que tiene mi esposa, que me lleva y me trae. Porque yo no guío. Entonces, el diablo nos ha llevado a través de las redes sociales a practicar un consumismo, no consumo, consumismo trascendental. Y ese consumismo trascendental nos ha llevado a llevar un estilo de vida y a creernos que somos la gran cosa. Y a creernos que somos otra cosa. Al punto de que hay jóvenes que viven acomplejados porque sus padres no le pueden proveer para un consumo trascendental, para un consumismo trascendental. Consumo trascendental nos lleva a nosotros querer buscar, cuando lo traemos a la vida espiritual, el consumo trascendental nos lleva a querer ser como Cristo Jesús, a amistarnos más con Jesús, a buscar más de Jesús, a leer más la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Definimos. Ahora vamos a ir al libro. Voy a dar algunos textos. Y vamos. El doctor Gio Lipovetsky, en su libro Sociedad Líquida, tiene varios libros. Lipovetsky, ustedes lo pueden conseguir en PDF. Es uno de los grandes sociólogos y que ha dedicado mucho tiempo a estudiar este asunto del consumismo, el doctor Gio Lipovetsky. Lipovetsky dice que ya no vivimos en una sociedad de consumismo, sino que nuestra sociedad se ha vuelto hiperconsumista. Nuestra sociedad se ha vuelto hiperconsumista. Y en ese libro, Sociedad Líquida, él da una serie de pautas de cómo el consumismo ha afectado aún a las iglesias. El consumismo tiene varias etapas. El consumismo comenzó en el siglo XVIII. Comenzaron a crearse la vía de los trenes y comenzaron a conectarse estados con estados. En Europa también igual. Comenzaron a conectarse los estados y esa época, la primera fase del consumismo, que arranca en esa década del 18, en el 1850, duró hasta la década del 1980. Pero durante ese periodo, en el 1960, se crea y se introduce dentro de cada hogar de los Estados Unidos lo que se llamó la televisión. Ahora las grandes compañías, las grandes marcas, no tenían que esperar que usted viera una valla publicitaria en la calle o que usted fuera a sus tiendas, sino que ahora a través de los comerciales comenzaron a introducirse dentro de los hogares de los estadounidenses. En mi casa, cuando yo era pequeño, solamente había una televisión, era de la que y había que estar moviendo la antenita. Cuando nosotros íbamos a la bodega a comprar, que nos mandaba mi mamá, los arroces estaban en un cajón que no tenían nombre. No tenían nombre. Y ustedes, dame de ese de 15, dame de ese del 10 centavos. No tenían nombres. Las ropas no tenían nombre. Ahora, las marcas nacen con nombre en la década del 1980. Desde el 1960 hasta el 1980 se crean las grandes marcas para llevarnos nosotros hacia la práctica de un consumismo, de un hiperconsumismo. Y el hiperconsumismo entonces se transforma y se crean los moles. Los moles que llevaban, usted iba al mall y usted duraba horas con un ambiente preparado casi cual religioso, con una musiquita que te envolvía, un ambiente que te atraía para que usted gastara.
Ahora los malls están casi quebrando, pero compramos más porque ahora las publicidades se han trasladado hacia la prótesis que tú y yo llevamos, que todos nosotros llevamos. Nosotros andamos con una prótesis que si nos levantamos, lo primero que agarramos es nuestra prótesis. Cuando vamos a salir, nuestra prótesis. Si se nos olvida, nos devolvemos. Más fácil se le olvida a usted llevar al niño al de IKEA que usted salir sin su prótesis. Y esa prótesis se llama celular. Nada más si usted abrir el celular y va a encontrar una publicidad. Y esa publicidad nos lleva a nosotros a comprar. Los comerciales están elaborados para que queden grabados en su cerebro. Si es bueno, tiene que ser. Oye. No tiene que decir. American Run. American Run and Donkey. Nos damos cuenta cómo nos manipulan para llevarnos a una sociedad hiperconsumista. Y cada vez que nos volvemos más consumistas, trabajamos más, nos alejamos más de Jesucristo, perdemos lo más querido que son nuestros hijos. Perdemos lo más querido que son nuestros hijos, y si nos vamos por el consumismo, posteriormente perderemos aún nuestra salvación. Libro de Génesis. Mientras ustedes lo buscan, yo voy a darme un sorbito de agua. ¿Están conmigo hasta aquí? Amén. Amén. El capítulo 1 y el capítulo 2 y 3 de Génesis. Vamos a leer algunos textos allí. Capítulo 1 y 2 de Génesis. Voy a dar algunos versículos para que lo leamos allí. Génesis, en el capítulo 1 vamos a leer el versículo 26 y 28. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. El capítulo 1 y versículo 30. ¿Quién dice amén? Amén. Vamos a leerlo. Génesis 1, 26 al 28. Es más, léalo hasta el 30, hermana, la que lo vaya a leer. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que enumere en el mar, en las aves, en los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que todo es dado, toda planta de semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol que hay fruto, y su semilla os serán para comer. Y todas las bestias de la tierra y todas las aves de los cielos, todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Primer concepto de Génesis es la creación. Dios crea el cielo, el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios crea la tierra, crea al hombre. Dios entonces está comunicándose con el hombre. Y allí está Dios hablando con Adán y le dice Adán quiere decir humanidad. Está hablando con la humanidad y Dios le dice, toda planta, ¿qué cosa? Que da semilla o será para comer. Y esa misma cadena alimenticia, le dice Dios, y todos los animales del campo también iban a ser vegetarianos. Iban a comer vegetales. Dios le dice a Adán, primer concepto de consumo en las Sagradas Escrituras, el primer concepto de un consumo saludable, de un consumo consciente, de un consumo que
que lleva, que es creado por Dios, Dios le dice a Adán, comerán de todos los árboles del campo. Ahora nosotros, vuelvo y digo como al principio, hemos decidido que tenemos que comer unos huevos de esturión y vamos a cortar la cadena de reproducción del salmón y por tanto, ¿qué va a pasar en el futuro? Casi se va a extinguir. El consumismo no ha llevado a nosotros a la extinción y a la desaparición de especies. Hace algunos años, en los 1980, comenzaron los muchachitos a ponerse una colita aquí de castor en la gorra y llegaron al punto de que se estaban extinguiendo, que el gobierno de Massachusetts tuvo que prohibir la caza de castores. ¿Por qué? Por el consumismo. Usted necesita eso. ¿Me doy a entender? El primer concepto de consumo saludable, de consumo estable, de consumo que no daña el medio ambiente, Dios le dice a Adán, todo árbol en que hay fruto, ¿o será para qué cosa? Para comer. Para comer. Génesis capítulo 2. Voy a dar algunos textos. Génesis 2 del 5 al 8. ¿Quién dice amén? Amén, dijo la hermana. Del Génesis 2, 15. ¿Quién lo lee? ¿Quién dice amén? Génesis 2, Amén. versículo 15. Amén. Génesis 2, del 16 al 17. Auxilio, léete del 15 al 17. Okay. Para ir. Y Génesis 2, 29. ¿Quién lo lee? Amén. Comenzamos. Génesis capítulo 2 del 5 al 8. Génesis 2 del 5 al 8. 24, hermano. 24. Génesis capítulo 2 del 5 al 8. ¿Quién lo lee? Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciere, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Primer concepto que encontramos ahí en esos textos es un consumo hidráulico. Dios creó los ríos, Dios creó el huerto del Edén, el huerto estaba bañado por un río. El consumismo nos ha llevado a nosotros a trastocar la vida marítima. La isla de Kirimati está a punto de desaparecer. Pueden buscarlo en internet, pueden buscarlo en YouTube, donde usted quiera. Kirimati, los kirimatianos van a sobrevivir a la misericordia del gobierno de Fiji. La mitad de su isla está bajo el mar, por el deshielo. Dios creó los ríos, y Dios creó los ríos para que para regar la tierra, para sustentarnos, para que tomáramos agua potable. En los ríos están llenos de plásticos, llenos de plástico. El mar, hay una isla que era hermosísima y ahora está completamente rodeada por el plástico. Miles de peces están muriendo por el plástico, y es porque nosotros compramos, usamos y botamos. Compramos, usamos y botamos. Y cada artículo que compramos viene envuelto ¿en qué? Plástico. ¿Me doy a entender? El consumismo ha trastocado todas las áreas de la vida del ser humano. Ha trastocado la naturaleza. Yo tomé la decisión cuando voy a Marque Vázquez. Yo dañé a mi esposa y le hice un daño, porque entonces me cogió el hobby de que me gusta cocinar,
He comprado un montón de libros, tengo una biblioteca de ese alto. Entonces yo soy el que tengo que ir al supermercado. Decidí comprar mis bolsos. Y cuando estoy en el supermercado, digo, no me lo pongan en funda plástica. Si acaso uso funda plástica, es porque estaba fuera de la casa, me acordé de que tenía que comprar algo y voy y lo compro, y solamente en esas circunstancias. Porque cada plástico que nosotros tiramos afecta el globo terráqueo. Y nuestro Señor Jesucristo viene a destruir a lo que destruye La tierra. Y no voy a decir cuántos plásticos tiramos los sábados, los adventistas del séptimo día. Porque entonces después no me van a brindar alimento. Génesis capítulo 2. Osiris, me dijiste del 15 al 17. Y vamos a ver los conceptos. Estoy tratando de resumir lo más que pueda. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová, hasta el 17. Sí, es el 2. Sí. Ajá. Sí, 2, 14 al 17, 15 al 17. Ok. Dios aquí le da un consumo. ¿En cuántas áreas se dividía el consumo? 3. 3. ¿Cuál era? Biológico, Biológico. psicosocial y trascendental. ¿Y qué consumo le está diciendo Dios a Adán? De todo árbol que hay en el huerto podrá comer, excepto del bien y del mal. ¿Consumo qué? Biológico. Biológico. El consumo que nosotros tenemos que tener es biológico. Todo lo que sea biológico. Pero el consumismo no ha llevado, y las grandes marcas con su publicidad no han llevado a nosotros hasta rechazar el consumo biológico por un consumo trascendental. Consumo biológico. ¿Cuánto tiempo le lleva a un plástico derretirse, degradarse? ¿Cuánto tiempo va a llevar una cáscara de mango, de plátano, de guimbombó en Puerto Rico o de marañón en El Salvador en degradarse? ¿Cuánto tiempo le va a llevar a una fruta